Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Cogió la Noche. Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Recuerden, hoy hablaremos de pensiones con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro, abogados especialistas en pensiones. Y como estaremos hablando de este tema con la doctora Escobar esta noche, pues tenemos nuestro programa en directo. Es decir, que ustedes pueden llamar desde este momento al teléfono 265-7757, 265-7757, para que hagan sus preguntas sobre el tema de pensiones que tenemos en esta oportunidad. Y también tenemos habilitada una línea de WhatsApp. La línea es la siguiente: 310-665-8193. 310-665-8193. Usted puede hacer sus preguntas como mensaje de WhatsApp. Les pedimos por favor que no nos llamen a esta línea de WhatsApp, simplemente nos escriben su pregunta a través de un mensaje de WhatsApp y por favor nos ponen allí su nombre. Están viendo en este momento ustedes la línea de WhatsApp 310-665-8193 para que comiencen ya a enviar sus preguntas a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Doctora, buenas noches, bienvenida al programa. Hola Germán, muy buenas noches y buenas noches para todos. Bueno, mientras comiencen nuestros televidentes a hacernos preguntas, vamos a hablar de una cosa que yo no entiendo. Primero me explica qué es esta palabrita de indexización. ¿Qué es la indexación de la primera mesada? Hola Germán, bueno, resulta que la indexación de la primera mesada es actualizar, porque mira Germán que a veces la persona terminó de cotizar en el 98, pero en el 98 todavía no tenía la edad para pensionarse, sino que cumplió su edad en el 2003, un ejemplo. Del 98 al 2003 hay 5 años donde ese promedio de salarios no puede perder un valor adquisitivo. Entonces hay que indexarlo, hay que actualizar ese ingreso base de liquidación hasta el 2003 para que la persona pues no se vea perjudicada con un ingreso menor por no haber actualizado ese valor. Indexación es como actualizar el valor al tiempo del dinero actual. En el tiempo, exactamente. Y la gente deja pasar mucho esto, o sea... En algunas ocasiones, Colpensiones o las entidades reconocen la pensión sin tener en cuenta la indexación, obviamente da inferior. Cuando uno va y revisa, se da cuenta que la persona cumplió requisitos de semanas en una época, pero la edad la cumplió posterior y obviamente en ese tiempo no indexaron, por lo que cuando vamos a indexar tendrían derecho a un reajuste pensional. Es muy importante que revisen las personas que están de pronto en este contexto, revisamos si les indexaron y si no para pedir el reajuste por la indexación. Ya tenemos la primera llamada de la noche, saludamos a Alberto. Buenas noches Alberto, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Los felicito por el programa. La pregunta mía es la siguiente. Adelante. Yo presenté papeles en el 2014, en agosto del 2010, y me vinieron a dar la respuesta a la pensión, me la dieron a los 4 años, o sea, en el 2014, de febrero del 2014. La pregunta mía es, ¿tengo derecho a intereses por mora sabiendo que el seguro debe responder a los 4 meses? Sí, don Alberto, así es. El Seguro Social tenía 4 meses para decir su prestación. O sea que si no respondió dentro de los 4 meses, como es su caso, tendría derecho a los intereses de mora. Lo que pasa es que tenemos que revisar sobre qué capital los vamos a liquidar. Si le llegó retroactivo pensional, pues se liquidarían sobre ese retroactivo pensional que le llegó. Pero si no le llegó retroactivo porque usted continuó cotizando hasta el 2014, pues no habría un capital sobre el cual liquidar los intereses. Pero básicamente, y como usted me lo plantea, sí tendría derecho. Doctora, ¿qué aspectos influyen en la liquidación de una pensión? Bueno, son 2 aspectos que influyen en la liquidación de una pensión. Uno es el ingreso base de liquidación, que es el promedio de salarios, bien sea los últimos 10 años o de toda la vida, el que fuere más favorable. Y en algunos casos solamente se puede aplicar toda la vida cuando la persona tiene 1.250 semanas, en algunos casos, no en todos. Entonces son 2 aspectos. Primero, el ingreso base de liquidación, que tenemos que mirar que esté bien promediado, que le hayan aplicado el más favorable, que le hayan aplicado la indexación, que le hayan aplicado todo correctamente. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta es la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que nos corresponde de acuerdo al número de semanas, de acuerdo a la norma que nos hayan aplicado. Así que es muy importante que cuando vamos a revisar la mesada pensional, revisemos los 2 aspectos. Si el ingreso base de liquidación quedó correctamente liquidado y si la tasa de reemplazo fue adecuadamente aplicada. Ese tasa de reemplazo que usted menciona, ¿qué porcentajes maneja? ¿Desde cuál es el mínimo y hasta el máximo? Bueno, dependiendo de la norma. Cuando estábamos en régimen de transición teníamos normas con el 75%, como la ley 33 del 85, la ley 71 del 88. Teníamos normas que arrancaban en el 45 y terminaban en el 90. Y tenemos la norma actual que es hasta el 80. Entonces,
es muy variable y hay que revisar, es la norma que nos hayan aplicado, no es un estándar. Muy bien, les recordamos a todos nuestros televidentes que estamos en directo esta noche con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Esto Futuro, abogados en pensiones. El tema de esta noche, pues por supuesto, pensiones. Y les decimos que estamos en directo porque ustedes pueden marcar el teléfono 265-7757. Línea telefónica para que ustedes hagan sus preguntas, ahí la están viendo, 265-7757, línea en la ciudad de Medellín, y hablen directamente con la doctora Paula Andrea. Y también les reiteramos la línea de WhatsApp que están viendo ahora, 310-665-8193. Nos envían por favor su pregunta para la doctora Paula Andrea Escobar y ella les va a responder. Nosotros las estaremos leyendo aquí, leeremos las que más podamos, igual ella queda con esa línea de WhatsApp y le responderá a cada uno de ustedes o pedirán la cita para que expliquen su caso detenidamente ya en la oficina de la doctora Paula Andrea. Y les recordamos también que estén muy pendientes, que alisten papel y lápiz, porque más adelante estaremos dando los números telefónicos y la dirección de las oficinas de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, no solo en Medellín, sino en otras ciudades del país. Tenemos llamada de Gloria. Gloria. De Gloria Mabel Orozco Vélez. Gloria, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted, señor? Muy bien, muchas gracias, la escuchamos, adelante. Bueno, lo que pasa es que estoy tramitando mi pensión en protección. Yo cumplo con las semanas y cumplo con la edad. Y me dicen que yo no tengo derecho a mi pensión, que reciba el dinero. Doña Gloria, en protección, cuando uno cumple los requisitos, la edad, para pensionarse, digamos en su caso 57 años, ellos miran dos cosas. Uno, si el capital que usted tiene acumulado es suficiente para adquirir una pensión, que para un salario mínimo están exigiendo entre 180, 190, 200 millones de pesos. Si usted no cuenta con el capital, ellos revisan si usted cuenta con 1.150 semanas cotizadas. Si usted cuenta con 1.150 semanas cotizadas, le van a dar una garantía de pensión mínima, que es el salario mínimo. Así no tenga el capital, por tener las 1.150 semanas, le dan la pensión del salario mínimo. Si no tiene el capital y no tiene las 1.150 semanas, en ese caso es donde procede la devolución de aportes. Entonces tenemos que revisar si es que el capital no le da y si tampoco tiene las semanas. En ese caso no habría otra, sino o terminar de completar las 1.150 o reclamar su devolución de aportes. Tenemos pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos escribe Eduardo Ruiz. Dice, buenas noches, trabajé en el sector privado durante 26 años consecutivos y tengo 1.320 semanas en Colpensiones. Me faltan 8 años para la edad de jubilación. ¿Qué pasa si no quiero cotizar más a pensión? La pregunta es, repetimos, de Eduardo Ruiz. Si le faltan 8 años, tiene 54, 56 años. Bueno, de Eduardo, entonces, ¿qué pasa? Con 1.300 semanas ya tenemos cubierto el riesgo de vejez, que son 1.300. El riesgo de sobrevivientes también lo tiene cubierto, es decir, si se muere, sus beneficiarios pueden acceder a la pensión de sobrevivientes porque la norma establece que si ya tiene las semanas para vejez, ya puede estar tranquilo para la pensión de sobrevivientes, ya dejó causado el derecho. En el tema de invalidez, nos van a exigir 50 semanas en los últimos 3 años. Si no las tenemos, entonces la otra opción es 55 años, 1.000 semanas y el 50% de eficiencia, que también ya cumpliría con el tema de la semana. No sé si ya tenga los 55 años, pero si no los tiene, ya está próximo a cumplirlos y también quedaría cubierto por el tema de invalidez. Así que no veo ningún problema en su caso en dejar de cotizar y esperar a cumplir la edad. Tenemos a Gloria en la línea telefónica. Buenas noches, Gloria, bienvenida a Nos Cogió la Noche. Buenas noches. Quería felicitarlos por el programa y Muchas hacerles gracias. una pregunta. Adelante. Yo tengo 42 años y coticé hasta julio del año pasado. Coticé más o menos 15 años. Yo quisiera saber cuánto me falta para terminar de cotizar, cuántas semanas me faltan y en qué momento, si puedo esperar 5 años, 6 años, cuánto tiempo tengo que esperar para continuar de cotizar las semanas que me hacen falta. Doña Gloria, usted tiene 42 años y para pensionarse entonces requiere 57 años de edad y 1.300 semanas.
1.300 semanas son 26 años cotizados y lleva 15, o sea que le faltan 11 de cotizaciones. Le faltan 11 de cotizaciones y le faltan 15 para la edad, 42, 52 y le faltan 15 para la edad. Entonces, ¿yo qué le sugiero? Cotizar de aquí en adelante, seguido hasta completar sus 1.300 para que al menos quede tranquila por el tema de sobrevivientes y de vejez, y ya revisamos cuando termine de cotizar cómo estamos con el tema de invalidez, en caso pues de una invalidez. Pero yo le sugiero no parar de cotizar, sino continuar cotizando hasta cumplir las 1.300. Ahora, si en este momento no tiene la posibilidad de hacerlo, máximo por ahí otro año, porque nos van a exigir para una invalidez o para una muerte 50 semanas en los últimos 3 años. Usted cotizó hasta el año pasado, julio, o sea que póngale otro añito más y vuelve y arranca. Estamos en directo con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones. Les decimos que estamos en directo porque ustedes pueden marcar la línea telefónica 265-7757 o enviarnos sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp. Tenemos una pregunta que nos envía un televidente a través de WhatsApp y dice: buenas noches, me califican para pensión por enfermedad común mañana. La doctora cuenta con un médico laboral que me revise la calificación que me den. Mil gracias. Claro que sí. Una vez le entregan el dictamen, usted mañana asiste a la cita con su historia clínica, con todos sus documentos, con todos sus exámenes. Una vez le entregan el dictamen de pérdida de capacidad laboral, ahí en el dictamen hay 3 cosas muy importantes por revisar: la fecha de estructuración, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la enfermedad. Entonces, cuando usted tenga el dictamen, con mucho gusto se acerca a nuestras oficinas, revisamos, hablamos con el médico asesor que tenemos, el médico laboral, que es muy bueno, y él nos va a decir si la calificación es correcta o si considera que debemos apelar. Buenas noches, Marina, bienvenida a Nos Coge la Noche. Muchas gracias, buenas noches. Para hacerle una preguntita a la doctora sobre una pensión, porque yo en este momento me encuentro con 60 años, trabajé muy poquito porque estando yo trabajando me hicieron cirugía de rodillas y resulta que cumpliendo 6 meses, faltándome un día para la incapacidad, tenía que hacerme presente. En ese momento estuve yo otra vez bajo cirugía, volviéndome a hacer movimiento de rodilla porque se me quedó pegada, porque las terapias no me sirvieron. Resulta que me tuvieron que volver a operar. Tengo varias cirugías en ambas rodillas. Y fuera de eso, tengo unas semanas perdidas. No tengo sino 377 semanas. Yo fui a juntar las semanas con las de mi esposo, que en este momento no está cotizando. Mi esposo es más joven, tiene 50 años, pero no me asentaron de que no las podía juntar para seguir cotizando sobre eso. Porque en Colombia Mayor me dicen que necesitaba estar siquiera con 500 semanas. Le dije yo, pero yo voy a juntar las del esposo y las mías para poderme pensionar rápido, que no se podía. Entonces yo en este momento, desde que yo salí la última vez de mi empresa de Siemens, donde yo trabajaba, entré de la incapacidad y resulta que me dijeron: Marina, se le terminó el contrato, usted sale a vacaciones. Y yo firmé, yo no sabía, pero yo boté toda esa papelería. Entonces estamos hablando por ahí hace 25, 30 años. Y en este momento no me dejan trabajar, yo tengo problemas con las manos, sufro fibromialgia, estoy con una hemorfilia A, que es factor 8, factor 5, vivo hospitalizada por hemorragias que me dan. Eso da en los hombres, pero yo acá en Colombia soy como la tercera mujer de acá de Colombia que sufre esa enfermedad. Entonces, en este momento lo que yo quiero saber, ¿cómo hago para recuperar como 1 año, 2 años que tengo perdidos? Ya la empresa no existe, fue la primera empresa que yo trabajé. Entonces, quiero saber qué puedo hacer referente, porque yo no he ido a que me liquiden, porque la mayoría me han dicho abogados particulares, pero yo no tengo como componer un abogado para pelear eso. Me dicen: Marina, no se retire, espérese, hable, mire a ver qué se puede hacer, pero no tengo forma de cotizar, porque mi esposo no está por empresa, le salen contratos, entonces no tengo, yo pago arriendo. Él en ese momento me ayuda para mi mamá que tiene 91 años, con muchas complicaciones, muchos problemas, estoy con el Silven, pero iba a seguir cotizando por medio del Silven y no me dejaron juntar las dos, ni la de mi esposo ni la mía. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, doña Marina, efectivamente, para usted pertenecer a Colombia Mayor no puede reunir las semanas de su esposo y las suyas porque esa figura no existe.
Lo que existe es la pensión familiar y aplica en otros casos. En su caso, para una pensión por invalidez nos exigirían el 50% de pérdida de capacidad laboral y 50 semanas en los últimos 3 años, que según lo que usted me indica no las tenemos porque usted no ha cotizado recientemente. Las semanas que tiene son muy atrás, o sea que no nos servirían para este tipo de pensión en este momento. Si usted no tiene forma de continuar cotizando como independiente, veo difícil poder obtener una pensión de invalidez. Y recuperar las que usted tiene perdidas, solo podríamos hacerlo si tiene pruebas, porque si usted ya le pidió a Colpensiones que las buscara y no las encontró, si la empresa no existe, la única forma sería usted encontrar pruebas, recibos de esa época, no sé, qué otros documentos o número patronal con el que le cotizaban para que Colpensiones pueda buscar y tratar de recuperar esas semanas que tenemos perdidas. Los invitamos a seguir marcando la línea telefónica 265-7757 para que expongan su caso directamente aquí en nuestro programa con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de A Esto Futuro Abogados en Pensiones. Y sigan enviando, por favor, también sus preguntas a la línea de WhatsApp 310-665-8193. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos, pero antes, con la imposición de la Santa Ceniza, comienza la Cuaresma, tiempo de oración, penitencia y ayuno. Atención que el padre Carlos Yepes estará este miércoles 1 de marzo a las 11 de la mañana, celebrando la Eucaristía en el Centro Comercial Mallorca, etapa 2, piso 4. Línea de WhatsApp que repetimos no es para que nos llamen y nos dejen mensajes de voz, es para que nos envíen el texto con su pregunta y su nombre, por favor. Dice nuestro televidente, buenas noches, ¿qué hay de cierto que si una persona cotiza por medio de Colombia Mayor y no alcanza a pensionarse, al reclamar la indemnización sustitutiva, no le devuelven lo que aportó Colombia Mayor, pero sí lo que aportó el afiliado? Nos dice que se llama Luis Eduardo Gómez. Don Luis Eduardo, es totalmente cierto. Cuando usted aporta por Colombia Mayor, entonces hay un subsidio de parte del Estado. Uno aporta un pedacito y el Estado aporta el otro pedazo. Cuando uno va a reclamar la indemnización porque no alcanzó las semanas para pensionarse, la indemnización la calculan sin tener en cuenta el aporte que hizo el Estado, solamente el aporte que hizo el afiliado, por lo tanto esa indemnización se reduce notablemente. Es verdad lo que usted afirma. Tenemos en línea a Cecilia. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. Vea, una preguntita que sí es sobre pensión a la larga. Resulta que un hermano mío tiene 64 años y estaba cotizando por Colombia Mayor para la pensión y pagaba Independiente Salud, pero ahora por razones económicas ya no puede pagar salud, sino que pasó a subsidiado. Colombia Mayor lo puede sacar de pensión, le puede negar el auxilio de pensión. Doña Cecilia, no, Colombia Mayor permite que la persona que esté afiliada al régimen subsidiado esté o por medio del régimen subsidiado o en salud o por medio de régimen contributivo como beneficiario o bueno, alguna modalidad similar, pero pienso que no va a tener problema, puede continuar ahí siempre y cuando pues esté dentro del término, porque ellos tienen un subsidio por 15 años, máximo hasta los 65, de resto no tendrían motivo para retirarlo. Tenemos otra pregunta que nos llega a través de WhatsApp. Dice nuestra televidente, buenas noches, me llamo Selene Tangarife. Trabajé en Capripunto, empresa que ya no existe. Figuro como afiliada a Colpensiones, pero no registro ninguna semana. No tengo ningún papel que demuestre que trabajé allí. ¿Qué puedo hacer para que me reconozcan ese tiempo en la historia laboral? Y nos dice doña Selene que tiene 65 años. Doña Selene, cuando no tenemos pruebas, la empresa no existe, no tenemos ningún documento, es complicado porque Colpensiones nos pide pruebas y no las tenemos. La única sería que trate de ubicar el número patronal de la empresa con algún otro compañero que haya trabajado con la empresa y que sí le aparezcan esas semanas, y con ese número patronal se haría la reclamación a Colpensiones para que busquen con ese número patronal sus semanas. Pero de resto, si no tenemos más pruebas, es difícil de ubicar el tema de esas semanas perdidas. Tenemos en línea a Manuel. Buenas noches, Manuel. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. De una preguntita para la doctora, por favor. Adelante, lo escuchamos, Manuel. Ya, hoy ajusté los 62 años de edad. Tengo 2.152 semanas. Si es verdad que quitaron el 90%, ¿y a cuánto se me sube a mí, sabiendo que tengo tengo más semanas cotizadas? Y por favor me dice hasta cuánto me sube, si 80, 85, 90, por favor.
Don Manuel, efectivamente el 90% ya no es posible porque ese porcentaje solo era posible cuando teníamos régimen de transición y nos aplicaban una norma que era el decreto 758 del 90. Hoy estamos en vigencia la ley 797 del 2003 y ya no alcanzamos esas tasas tan altas. La tasa máxima es el 80%, que se logra hasta con 1.800 semanas, pero esta tasa de reemplazo también incluye el ingreso base de liquidación. Con esta norma yo no puedo decirle que con 2.152 semanas tiene derecho al 80%, no, porque también tenemos que revisar el promedio de salarios. Así que cuando quiera revisamos ese tema, cuando reconozcan la pensión también va a la oficina y miramos si quedó correctamente liquidado o no. Preguntas de WhatsApp. Buenas noches, doctora, mi nombre es Jesús Quintero. Me calificó la Junta Regional con 50.50. Me dieron el dictamen el 2 de enero, pero a la fecha no me han dado la notificación de ejecutoria para iniciar trámite ante Colpensiones. Esto se demora mucho y para hacer trámite ante Colpensiones es mejor la asesoría de abogados. Tengo 53 años y 1.650 semanas. Tuve salarios variables comisionando mensualmente. La pregunta, repito, nos la formula don Jesús Quintero. Don Jesús, bueno, a veces se tardan en expedir la constancia de ejecutoria porque pues la otra parte también tiene 10 días hábiles para presentar un recurso de apelación si así lo considera, entonces a veces son demoraditos. De todas maneras pienso pues que ya sería hora de que se lo estuvieran entregando. Y en cuanto a la pregunta si requiere abogado, pienso que si usted tiene las semanas suficientes para la pensión, que también dependen de la fecha de estructuración que le hayan dado en su dictamen, tendríamos que revisar ese tema, y no tiene problema con las semanas, pienso que el hecho de contratar a un abogado usted lo haría por comodidad, por tranquilidad, porque uno lo hace, tramita la pensión, revisa si quedó correctamente liquidada, si el retroactivo se lo reconocieron desde la fecha que era, bueno, como todos los detalles, pero yo decirle que es indispensable que sea con abogado o que se lo van a exigir, no es cierto. O sea, usted lo puede tramitar solo, con su dictamen, con sus documentos, sin necesidad de abogado, pero como le digo, es bueno que se acerque a nuestra oficina para que revisemos todos los demás elementos que son necesarios revisarlos. Tenemos en línea a María. Buenas noches, María. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Mi pregunta es para la doctora. Mi papá hace un mes que falleció. Él era viudo y él tiene un hermano que es discapacitado. Me dicen que él puede reclamar esa pensión por ser discapacitado porque mi papá veía por él, que hay desierto. Gracias. Bueno, efectivamente, si falleció su padre y él era pensionado por vejez o por invalidez, no que tenga una pensión de sobrevivencia porque se la dejó la esposa, sino porque él trabajó y cotizó, entonces podríamos pensar en que el hermano discapacitado en más de un 50% que dependiera económicamente de él puede acceder a esa prestación, porque en primer lugar los beneficiarios son esposa, compañera permanente, pero si no tenía, entonces ya pasarían, digamos, los padres, pero ya los padres no están, entonces los hermanos inválidos que dependan económicamente del fallecido, por lo que sí veo viable que solicitemos esa prestación. Pregunta de Guillermo Álvarez, dice, buenas noches, me jubilé y luego pedí una nueva liquidación y me la dieron, pero me castigaron un año. ¿Esto es así? A ver, lo que pasa, don Guillermo, es que no nos van a dar la reliquidación, el retroactivo, no nos lo van a dar desde la fecha en que a usted le reconocieron la pensión, sino solamente los últimos 3 años. Entonces, si a eso se refiere usted cuando dice que me castigaron un año, es porque usted se pensionó hace 4 y solamente le dieron los últimos 3. Y efectivamente así es, porque eso se llama prescripción. O sea, solamente nos dan los últimos 3 años, no todo el tiempo desde que se pensionó. Bueno, aquí hay una pregunta que nos formula Julio César. Ya habíamos hablado un poquito al principio de este tema, pero lo vamos a reiterar para que quede bien claro. Dice Julio César, me gustaría saber si la base para calcular la pensión son los últimos 10 años o toda la vida laboral con Colpensiones. Efectivamente son los últimos 10 años o toda la vida, lo que fuera más favorable. Con la norma actual, como ya nos exigen 1.300 semanas, se pueden aplicar cualquiera de los dos ingresos bases de liquidación. Con las normas anteriores, hay algunas normas que nos permitían toda la vida si tenía más de 1.250 semanas. Entonces tenemos que mirar muy bien, es con qué norma nos pensionamos para poderle definir si es posible toda la vida o si solamente los últimos 10 años, pero a grandes rasgos, actualmente con la norma de hoy sí es posible ambos IBLs. Marisol, buenas noches. Hola, buenas noches. Habla con el hijo, ¿cómo estás? Ah, el hijo de Marisol. Sí. Adelante. Bueno, mira, mi mamá tiene 55 años, le faltan 2 años para pensionarse, pero tiene solamente 22 años de trabajo.
tiene 22 años de trabajo y está en un fondo privado, en Colfondos. Ella le han operado las dos manos pues porque el trabajo ella es muy repetitivo y ha perdido pues como motricidad en los dedos y en las manos, pero no los ha perdido digamos el 50%, pero sí le da mucha dificultad el movimiento de los dedos. Y en el trabajo, pues a ella los médicos le han recomendado pues como ciertos trabajos, pero en la empresa como que no le hacen caso. En algunas ocasiones la ponen pues a hacer trabajos muy repetitivos y muy pesados y ella se queja mucho de las manos. Ella de pronto pues no podría como consultar si se puede pensionar por invalidez debido a que ha perdido pues como motricidad y que le falta tan poco para cumplir los años. Bueno, entonces hablemos de dos cosas. La pensión de invalidez necesitamos el 50% de pérdida de capacidad laboral, por lo que así con lo que usted me indica no sería viable yo decirle sí, vamos a lograr el 50 o no. Yo le sugiero que nos lleve la historia clínica completa y revisamos con nuestro médico asesor si es posible o no lograrlo. Pero hay algo importante y es que ya tiene 22 años cotizados. Revisa bien la historia laboral porque si tiene 22 años debe tener 1.131 semanas cotizadas. Y para la garantía de pensión mínima en el fondo privado nos exigen 1.150, o sea que básicamente estamos pegados de 5 o 6 meses de aportes para que completemos esas 1.150 semanas y nos pensionemos a los 57 años con garantía de pensión mínima en caso de no reunir pues, el capital suficiente para una pensión. Entonces, si bien es importante revisar el tema de la invalidez, les sugiero continuar cotizando estos 6 mesecitos para que completemos las semanas para la garantía de pensión mínima. Y mucha atención, papel y lápiz, porque vamos a darles a ustedes en este momento las líneas telefónicas de las oficinas de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Esto Futuro en la ciudad de Medellín y en otras ciudades del país. Comencemos, doctora, con Medellín. Medellín 514-1187, 514-1187 en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma en el edificio Vicente Uribe Rendón. Cali. Cali 373-5110, 373-5110. ¿Y en dónde más estamos? En Pereira estamos en el 333-3301 en el edificio Banco Ganadero, oficina 905. 333-3301. Lo están viendo ahí. Y Manizales, estamos en el edificio del Comercio, en la oficina 603. El teléfono es 884-6096. Cualquier duda en la página web que es www.estofuturo.com.co pueden revisar los teléfonos y direcciones de cada una de las oficinas. Si acaso no alcanzaron a anotar los números, muy pendientes porque más adelante los estaremos dando nuevamente. Acuérdense, Cali, Pereira, Manizales y Medellín, atentos para pedir su cita en alguna de estas ciudades. La línea telefónica para que ustedes hagan sus consultas en este instante, en directo, es la que ven en pantalla ahora. Línea en la ciudad de Medellín, 265-7757, 265-7757. Y si no alcanza a comunicarse por ahí, pues tenemos también una línea de WhatsApp, únicamente para mensajes de WhatsApp, no para llamadas ni mensajes de voz. Para llamadas de WhatsApp la ven ahora en pantalla, 310-665-8193, los mensajes de WhatsApp, y les pedimos por favor que al hacer su pregunta nos pongan su nombre para saber quién nos está escribiendo. Y tenemos una pregunta precisamente a través de WhatsApp, doctora. Dice, bueno, no nos puso el nombre, pero dice, debe ser, bueno, es una mujer. Buenas noches, mi esposo trabajó y cotizó como 5 años en el Seguro Social. ¿Tiene derecho al bono? ¿Cuántos años tendrá el esposo? ¿No dice? No nos dice cuánto. Bueno, entonces los hombres tienen derecho a los 62 años si no tienen las semanas para la pensión de vejez, como en este caso que apenas cotizó 5 años, a una indemnización sustitutiva de vejez. No a un bono pensional, porque en este caso no es un bono pensional, es una indemnización sustitutiva de vejez, pero tiene que esperar a los 62 años. Tenemos en línea telefónica a Elmer. Buenas noches, Elmer. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Doctora, buenas noches. Quisiera saber una inquietud que tengo. Tengo 56 años. Hace 30 años que trabajo como empleado oficial. Mi pensión está en Colpensiones. Yo quisiera saber si me puedo retirar. Yo no quiero trabajar más. ¿Qué beneficios podría tener? Bueno, Elmer, con 30 años de trabajo, pues ya son suficientes para una pensión de vejez, porque son 1.300 semanas y con 26 años ya las tiene. O sea que si tiene 30, pues ya está pasado de las semanas. No tiene problema en dejar de cotizar, porque como ya tiene 56 años,
para una pensión especial de vejez por invalidez nos exigen 55 años, 1000 semanas y el 50% de eficiencia, o sea que ya lo tendría en caso de una invalidez. En caso de sobrevivientes, entonces, para sobrevivientes también, como ya tiene las semanas necesarias para vejez, ya está listo el derecho a la pensión de sobrevivientes. Y para vejez, pues es esperar la edad y no tendría problema, así que si se desea retirarse, no tiene problema en dejar de cotizar. ¿No le afecta el promedio? No, porque es que van a tomar los últimos 10 años efectivamente cotizados. De aquí para adelante no se vayan a coger cero, no, sino que de aquí hacia atrás toman los últimos 3.600 días, que son los últimos 10 años, y eso lo indexan la fecha en que vaya a cumplir los 62 años, lo actualizan y listo. Que ya sabemos que es indexación, la actualización. Tenemos pregunta de Marisol a través de WhatsApp. Dice, tengo 46 años y llevo 28 años cotizando. Unos años a un fondo privado y otros al Seguro Social. ¿A los cuántos años me puedo pensionar? Bueno, tiene 46 años de edad o de edad y 28 años cotizando. Listo, bueno, entonces 28 años cotizados, también ya tiene las semanas porque con 26 años son 1.300, o sea que ya las tiene. ¿A qué edad se puede pensionar? A los 57 años, o sea que todavía le falta tiempito y pienso que por el tema de invalidez sí es mejor que lo haga, porque por sobrevivientes pues ya estaría cubierta, por vejez también, pero me da temor el tema de la invalidez, así que es mejor que continúe cotizando. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice nuestro televidente, buenas noches, quiero saber los requisitos para pensión por hijo con discapacidad y el porcentaje de esa pensión. Bueno, la pensión especial de vejez por hijo discapacitado se liquida con las normas actuales, que son la Ley 797 del 2003, que dependen del promedio de salarios, o sea, el ingreso base de liquidación y del número de semanas totalmente cotizadas. Así que yo no le podría decir en este momento el monto exacto de la pensión. ¿Cierto? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, tener como mínimo las 1.300 semanas que establece la Ley 797, tener el hijo discapacitado con más de un 50% de pérdida de capacidad laboral, ser madre o padre cabeza de familia y demostrar que el hijo discapacitado requiere de su cuidado y por eso tiene que retirarse de su empleo para cuidar de él. Esos son los requisitos para dicha prestación. Hernán, buenas noches. Muy buenas noches. Una preguntita para la doctora. Claro. Soy pensionado por Colpensiones. Convivo con una compañera hace 15 años y ella es viuda y recibe pensión por su viudez, por parte de su esposo muerto. La pregunta es, ella tendría derecho para recibir una segunda pensión en caso de que yo fallezca. Esa es mi pregunta. Don Hernán, si es posible cuando usted fallezca, ella tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, porque no es un obstáculo que ella ya esté recibiendo la anterior, solamente es probar que convivía con usted los últimos 5 años al momento de la muerte y con ese requisito cumple el derecho pues a la pensión de sobrevivientes. Tenemos una pregunta que nos están enviando nuestros televidentes al 310-665-8193, línea de WhatsApp. Una pregunta reiterativa que nos acababa de hacer Julio César y él dice, perdone doctora Pablo Andrea, pero no me quedó muy claro esto de qué es lo que se tiene en cuenta para calcular la pensión, los últimos 10 años o todos los años cotizados de la historia laboral. Él sigue con la duda. Bueno, si usted cumple requisitos bajo la norma actual, o sea, si usted cumple requisitos en este momento, 62 años y 1.300 semanas o más, nos van a promediar los últimos 10 años o toda la vida lo que sea más favorable. En este momento... Lo que más le convenga. Lo que más le convenga. ¿Y eso quién lo decide? Para el afiliado, o sea, cuando él tramita la pensión, uno no va a ir a decir, vea, liquídeme con los últimos 10 años, o con, no. Le hacen el cálculo. Simplemente ellos liquidan con el que ellos consideran. Cuando ya usted queda pensionado, viene a la oficina, nosotros hacemos el cálculo, nos damos cuenta que ellos liquidaron como no era, hacemos la reclamación y hacemos la demanda respectiva. Si usted ya es pensionado y se pensionó con normas anteriores por transición, en fin, entonces sí es mejor que revisemos qué normas le aplicaron para saber si es posible o no aplicar el de toda la vida, porque para algunas personas el de toda la vida requería 1.250 semanas. Ahora no, ahora como ya tenemos 1.300, que es el requisito, cualquiera de los dos niveles, el que sea más favorable, nos aplica. Buenas noches, mi nombre es Ruth, nos dice nuestra televidente, trabajé 12 años y hace 15 que dejé de trabajar. ¿Qué pasa con esos años trabajados? Y aclara Ruth que tiene 49 años. Doña Ruth, esos años que usted cotizó no se pierden, ahí están. La idea sería que volviera y se reactivaran sus cotizaciones,
para que proteja el riesgo de invalidez, el riesgo de sobrevivientes y acumule semanas para cuando tenga 57 años y 1.300 semanas pueda pensionarse. Usted tiene 12 años cotizados, necesita 26, o sea que le faltarían 14 para cumplir las 1.300 semanas, así que anímese a cotizar al sistema. Muy bien, tenemos a Luz en la línea. Buenas noches, Luz. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Yo cuento en este momento con 56 años de edad, tengo 1.852 semanas. Quiero saber este último año que tengo, digamos, para laborar, tengo como 32 días de vacaciones a la fecha. ¿Yo cómo debo sacar esas últimas vacaciones para que sí me mejore el promedio para pensión? Doña Luz, lo que pasa es que como le falta tan poco, ya no es mucho lo que hace siquiera aumentar el ingreso base de cotización, no es mucho lo que afecta, porque como van a tomar toda la vida o los últimos 10 años, con un añito no es mucho lo que se afecta, si saca sus vacaciones al final o si las saca ya o si cotiza por más, no es mucho lo que afecta, así que pienso que puede tomar la decisión que usted considere y no le va a afectar el ingreso base de liquidación. Otra pregunta a través de WhatsApp. Buenas noches, la pensión adelantada de vejez por enfermedad de mujer con 56 años y 1.100 semanas, calificación 55, ¿aplica para el régimen de ahorro individual? Bueno, resulta que esa norma está establecida para el régimen de prima media, que es el de Colpensiones, no el del régimen de ahorro individual, pero nosotros por favorabilidad, por igualdad, la pedimos judicialmente para el régimen de ahorro individual. Así que si es su caso, acérquese que con mucho gusto presentamos la demanda respectiva. Me llamo Mary, tengo un hijo discapacitado y solo cotizo 7 semanas. Solo cotizó 7 semanas con 87,5 de discapacidad y él estudiaba en el momento de la discapacidad. Soy madre, cabeza de hogar, gracias. ¿Hay algún derecho para él? Ese con 7 semanas no hay derecho a nada. ¿No? No. Inclusive pues hay una norma para los jóvenes y todo lo demás, pero con 7 semanas no nos daría para nada. Ustedes pueden seguir marcando, línea telefónica y línea de WhatsApp. Aquí tenemos una pregunta de John Efren Pretel que nos está escribiendo desde Santiago de Chile. Le vamos a contestar, pero por el interno porque necesitamos muchos datos. Gracias por vernos desde Chile. Y atención a todos ustedes, ahí están viendo ustedes en este momento los teléfonos de la doctora Paula Andrea Escobar en Medellín, doctora. 514-1187, 514-1187. En Cali. En Cali, 373-5110, 373-5110. También está usted en Pereira. Pereira, 333-3301 en el edificio Banco Ganadero, oficina 905. Y en Manizales estamos en el edificio del Comercio, oficina 603. El teléfono es 884-6096. Pendientes entonces ustedes, más al final lo volveremos a dar para que apunten esos números. Si usted está en Cali, en Pereira, Manizales o en la ciudad de Medellín, puede pedir su cita para exponer su caso directamente con la doctora Paula Andrea y ella pues le dará su cita para estudiar detenidamente este caso. En nuestra línea de WhatsApp los seguimos esperando para que nos envíen sus preguntas. Recordamos 310-665-8193, línea de WhatsApp. Y tenemos una pregunta. Buenas noches, por favor me dicen una persona que es pensionado por invalidez y continúa laborando, Colpensiones le quita esa pensión, y la pregunta nos la hace Jesús Zapata. No, Jesús, no hay ningún inconveniente. Cuando usted se pensiona por invalidez y continúa con una relación laboral vigente, pues no hay obligación en cotizar a pensión, sino solamente a salud y a riesgos profesionales. Puede también tener un contrato de prestación de servicios o cualquier otro vínculo laboral, pero no tiene problema ni le van a quitar la pensión, porque solamente se la quitarían si al calificarlo ha disminuido su pérdida de capacidad laboral inferior al 50%. Les recordamos la línea telefónica al aire, 265-7757, para que llamen y hablen directamente con la doctora Paula Andrea Escobar sobre la inquietud que tengan sobre el tema de pensiones. Recordamos 265-7757, línea telefónica en la ciudad de Medellín. Pueden llamar desde cualquier ciudad del país. Pregunta a través de WhatsApp. Señores Cosmovisión, mi nombre es Luis Ebel Trujillo. Me pensioné anticipadamente con protección. En diciembre pasado me rebajaron mi pensión en 400.000 pesos. Dicen ellos que esto obedece a unos excedentes de libre disponibilidad que me entregaron hace unos años. Mi pregunta es, ¿Protección está obrando correctamente? Y si es así, entonces dentro de
¿Algún año pueden hacer lo mismo? ¿Así mi pensión en qué va a quedar dentro de unos años? Gracias, pregunta de Luis Ebel Trujillo. Bueno, Luis Ebel, la idea es que las pensiones aumenten, no rebajen, y que aumenten como mínimo con el IPC determinado para cada año. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado mucho frente a este tema y las pensiones no pueden disminuir, sino que tienen que aumentar. Así que les sugiero se acerque a la oficina, revisemos todas las colillitas de nómina de estos años y si es del caso presentaríamos tutela al respecto, pero no es posible que continúen con esa disminución de la mesada. Tenemos llamada de Marta. Buenas noches, Marta. Para preguntarle qué es cierto hay de las 150 semanas que le van a rebajar a las mujeres para podernos pensionar. Doña Marta, eso es un proyecto de ley que ya pasó el segundo debate, ahí estamos pendientes, cualquier noticia se las haremos saber por este medio, pero todavía no ha salido. Hay que estar pendiente, estaremos aquí hablando cada vez que toquemos el tema de pensiones, a ver cómo va eso. Buenas noches, nos dice Diana Rodríguez, las semanas cotizadas después de la fecha de estructuración pueden ser válidas para solicitar pensión por discapacidad. Bueno, lo que pasa es que para la pensión de invalidez nos tienen en cuenta las 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración dada en el dictamen. Sin embargo, hay jurisprudencia de la Corte donde nos han establecido que si la persona no tiene esas 50 semanas en los últimos 3 años antes de la fecha de estructuración del dictamen, también podríamos manejarlas con la fecha del dictamen, que puede ser posterior, cuando se trata de enfermedades degenerativas, progresivas o congénitas. Así que si usted no tiene las 50 en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, es posible que lo revisemos a ver si las tiene a la fecha del dictamen. Cuando quiera me lleva el dictamen y el historial de semanas y definimos cuál sería su caso concreto. Luis, buenas noches. Muy buenas noches, por una preguntita a la doctora, ¿está amable? Por supuesto, adelante, lo escuchamos. Gracias. Luis. Lo que pasa es que mi hermana cotizó alrededor de 13 o 14 años y la cuestión es que se iba otra vez a ingresar de Colpensiones y que ya por la edad tiene 57 años ya no la dejan ingresar a ningún estatuto según dijeron de esto de pensión. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella tiene ya 57 años, quisiera retirarse ya de Colpensión? Bueno, don Luis, como ella tiene ya la edad, que son los 57 años, si no cumple las semanas pues para pensión, como usted no lo expone, podría reclamar una indemnización sustitutiva de vejez, que le hacen una especie de devolución de los aportes que ya ha hecho, pero en Colpensiones no se llama devolución de aportes, sino indemnización sustitutiva. Tenemos una pregunta de María Cecilia Bonilla. Dice María Cecilia en su pregunta, si una persona está cotizando como independiente, ¿puede cambiar el valor mensual por el cual aporta sin ningún inconveniente en el futuro cuando cumple la edad y las semanas? No tiene problema porque uno como independiente cotiza por los valores de los ingresos que tiene. Entonces, si yo declaro este mes que tuve unos ingresos y que voy a cotizar por 1.000.000 de pesos y el mes siguiente cotizo por 1.500.000, pues no tendría problema porque básicamente el independiente tiene que declarar y cotizar sobre los ingresos que tiene mensualmente. Entonces no le van a estar preguntando que por qué este mes cotizó por este y este mes cotizó por aquello, no tiene ningún problema. De pronto no le entendí la segunda parte que dice que después de cumplir los requisitos de la edad para pensionarse, no entendí. De pronto quiere como aumentar el promedio cambiándolo. Bueno, pero en ese sentido sí le sugiero que antes de seguir invirtiendo plata después de llegar a la edad, si ya tiene las semanas y la edad, antes de seguir invirtiendo plata, hagamos unos cálculos para determinar si sí vale la pena que usted siga invirtiendo plata para aumentar la tasa de reemplazo o el IBL, porque de pronto realmente no vale la pena, no es mucho lo que va a aumentar, entonces para que pueda tomar una decisión bien acertada. Pero si todavía se le demora un poquito la pensión y ella está cotizando por algún valor y cree que en el futuro puede cotizar más para mejorar ese promedio, pues lo puede hacer sin ningún problema. Sí, claro, no tiene ningún problema. No tiene que pedir ningún permiso, simplemente cotizo más. Sí. Bueno, les recordamos a ustedes que estamos en directo, 265-7757, línea telefónica al aire y la línea de WhatsApp 310-665-8193. Muchas preguntas a través del WhatsApp y recuerden, pues si nosotros leemos sus preguntas aquí, pues ustedes se pueden comunicar a las líneas telefónicas de las oficinas de la doctora Paula Andrea Escobar para que pidan su cita y expongan su caso. Tenemos llamada de Diana. Buenas noches, Diana.
Buenas noches, les quiero preguntar sobre el incremento para las esposas, por qué es tan complicado y hay que conseguir abogado. Porque el esposo mío está pensionado hace 3 años y esta es la hora que no he podido que me contesten nada. Doña Diana, lo que pasa es que el incremento pensional por personas a cargo lo estableció una norma del año 66 y luego del año 90. Entonces, el Colpensiones, el Seguro Social, consideran que ese incremento no está vigente y judicialmente, pues por medio de abogado, por medio de una demanda, se logra para aquellos pensionados por vejez a los que les aplicaron el régimen de transición y el decreto 758 del año 90. O sea, no todos los pensionados tienen derecho a este incremento pensional. Si su esposo se pensionó porque cumplió requisitos después del 2014, o sea, en el 2015-2016, cumplió los 62 años, 2015-2016, pues no le aplicaron la transición y no tendría derecho a este incremento. Así que le sugiero, vaya a la oficina con la resolución de la pensión y le definimos si sí tiene derecho o no y cuánto se le demora el proceso, le explicaríamos todo, pero si es por medio de abogado y de demanda. Pregunta de Daniela Escobar, dice Daniela, buenas noches, mi hermano tuvo un accidente laboral y quedó inválido, solo quedó moviendo la cabeza y los brazos. ¿Qué debemos hacer para comenzar trámites de pensión y de indemnización? ¿Y cómo se puede calcular esa indemnización? Repetimos, pregunta de Daniela Escobar. Bueno, Daniela, cuando uno sufre un accidente laboral, quien debe responder por la prestación a que haya lugar es la administradora de riesgos laborales. Entonces, lo primero es ubicar cuál ha sido la administradora de riesgos laborales que lo ha venido tratando a él o a la que él está afiliado. Hay que revisar si el empleador hizo el reporte de accidente de trabajo oportunamente para que le solicitemos a la ARL y nos haga la calificación de pérdida de capacidad laboral. Si es mayor al 50% sería una pensión de invalidez y si es inferior al 50% sería una indemnización que se calcula de acuerdo a los salarios con los que él cotizaba y al porcentaje que le hayan asignado. Con lo que usted me dice, lo más probable es que nos den un 50%. Entonces, lo mejor es arrancar el trámite con la ARL para que sea calificada su pérdida de capacidad laboral. Muy bien, vamos a recibir la última llamada de la noche. Andrés, buenas noches, bienvenido a Nos Coge la Noche. Andrés. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, te hago una pregunta. Para hacer una pregunta a la doctora. Resulta que yo hice mi traslado de protección a Colpensiones y no me sale en el momento lo que tenía, lo que había aportado en protección, no me salen Colpensiones. ¿Qué debo hacer ahí? Bueno, Andrés, normalmente cuando hay traslados de régimen a veces se tardan en acreditar las semanas que usted tenía en protección. Lo mejor es que usted le pida a protección un certificado de cuándo se efectuó el traslado del dinero a Colpensiones y el histórico pues de los aportes que se trasladaron, para que usted esté tranquilo y sepa qué día los trasladaron. Y le haga la reclamación a Colpensiones pidiéndole que con ese certificado del traslado que hicieron le acrediten las semanas a Colpensiones, pero pues eso es normal que suceda eso, no es difícil. Eso sucede y es por el traslado de régimen. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero recuerden que ustedes pueden pedir su cita llamando a las oficinas de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro. Doctora, recordemos rápidamente para finalizar los teléfonos en la ciudad de Medellín. 514-1187, 514-1187. Ahí están viendo en pantalla, también en la ciudad de Cali, lo ven en pantalla Cali ahora. 373-5110, 373-5110. Pereira estamos en el 333-3301, 333-3301 y Manizales 884-6096. Y en la página web www.estufuturo.com.co, ahí están las direcciones y teléfonos para que puedan mirarlos más fácilmente. Repitamos la página. www.estufuturo.com.co. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. A ustedes y muchas gracias y buenas noches para todos. Y a ustedes también muy amables, muchas gracias por preferir siempre el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país y hasta en Chile, según nos decía nuestro televidente, pendiente nuestro televidente de Chile, que la doctora le va a responder internamente. Gracias, que descansen.